Hola compañeros, buenas noches, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a ver la conferencia número 7 de fase A, que son las conjuraciones Belilin, Círculo Mágico, Júpiter y Pentalfa. Esto es una conferencia muy importante que nos va a enseñar a protegernos, dado que pues en este camino de la autorrealización necesitamos, es necesario protegernos. Entonces es importante antes de hacer cualquier práctica, el desdoblamiento astral, la transmutación sexual y las diferentes prácticas que vamos a ir aprendiendo en el transcurrir de las conferencias, necesitamos protegernos y en el lugar en el que nos encontremos. Entonces, pues, ¿de qué nos vamos a proteger? De diversas entidades, brujos, larvas que hay en el lugar, para que no nos ataquen y no nos interfieran en nuestro trabajo interior. Y pues una vez nosotros hacemos esas protecciones, quedamos libres de todo eso. O sea, estas conjuraciones son enseñadas por maestros que nos van a ayudar a poder avanzar de una forma más sencilla, por así decirlo. Entonces, listo, vamos a comenzar hablando de la conjuración del Belilín, que es una conjuración que nos va a ayudar a alejar, a repeler del lugar donde estamos todo tipo de larvas, magos negros, entidades que hayan en el lugar donde estamos. Entonces, esta es una conjuración indirecta. ¿Por qué indirecta? O sea, nosotros en ese momento cuando la hacemos no sabemos qué es lo que hay en el lugar. Entonces, la estamos utilizando para repeler todo lo que haya alrededor, para que se aleje. Por eso decimos que es una conjuración indirecta. Entonces es importante hacerla concentrados en el corazón sin permitir que nada nos saque de ahí. Si totalmente concentrados, no vamos a estar haciendo ninguna otra cosa y concentrados en cada palabra del cántico. Entonces es un cántico. Primero pues lo voy a recitar y ya les explico qué significa cada palabra. Entonces, comenzamos. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Entonces, este cántico lo vamos a hacer 3 veces. Entonces, ¿qué quiere decir Belilín? Belilín, B es torre y Lilín, fuego, torre de fuego. Entonces, nos estamos refiriendo a nuestra columna vertebral, que es por donde sube el fuego sagrado, nuestra energía creadora sexual. El ánfora de salvación es nuestro cuerpo físico, dado que es el recipiente o donde está nuestro ser, nuestro Padre, donde habita nuestro Padre. Quisiera estar junto a ti, pues quisiera estar junto a mi ser, junto a mi conciencia, junto a mi Padre. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. O sea, quiere decir que el materialismo, todo lo ilusorio, lo pasajero del mundo exterior no tiene fuerzas cuando estoy junto a mi Padre. Y volvemos a decir, Belilín, Belilín, Belilín. Entonces es importante hacerla muy concentrados y, o sea, fijarnos que en cada párrafo, en cada estrofa, se canta el Belilín 6 veces. Entonces en total se cantarían Belilín 18 veces. Fijarnos en la pronunciación es Belilín, Belilín, Belilín,
hacerlos muy concentrados. Y de esta manera, pues, eh, larvas, magos negros, entidades que hayan alrededor, se van a alejar. Y pues el Belilín tiene un rango de 100 metros, o sea, podemos alejar las energías que hayan alrededor o las entidades a 100 metros de distancia. Entonces, esta es una conjuración muy importante. Entonces, una vez hacemos el Belilín, esas entidades se alejaron del lugar donde estamos. Entonces, en ese momento es necesario hacer la conjuración del círculo mágico de protección, que nos va a ayudar a encerrar el lugar, la pieza, la casa, el lugar donde estemos. Entonces, de igual manera, lo vamos a hacer concentrados en el corazón, sin admitir ningún pensamiento. Entonces, es importante que cada una de las conjuraciones que hacemos, tanto el Belilín, Círculo Mágico, Pentalfa, el Júpiter, hacerlo con fuerza y seguridad, hacerlo sin duda, o sea, hacerlo con certeza de que nos va a proteger. Y así es, o sea, realmente quien nos protege es nuestro Padre, nuestro ser. Entonces, de igual manera, imaginando cada palabra. Entonces vamos a decir cómo es y ya vemos la explicación del círculo mágico. Entonces le pedimos a nuestro Padre: Padre mío, Señor mío, Dios mío, tú que eres mi real ser, mi Dios interno, te ruego, si es tu voluntad, Padre, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar. Entonces ahí ponemos el lugar para hacerlo libre de cualquier fuerza del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Y mantralizamos la S. Cuando la mantralizamos, imaginamos cómo el círculo se empieza a crear. Entonces, imaginamos que el círculo se empieza a crear alrededor de la pieza, de la habitación o el lugar donde estemos. Entonces es importante que sea de izquierda a derecha, o sea, en el orden donde, por cómo giran las manecillas del reloj. Entonces es un hilo verde, esmeralda, que se empieza a crear alrededor de nosotros. Entonces imaginar que se forma un domo, quedamos dentro de un domo. Perdón. Entonces, vamos a ver pues las explicaciones. Entonces nosotros, como vemos, esto es una petición. Le vamos a pedir a nuestro Padre, a nuestro ser, que le ordene a nuestro intercesor elemental, que es una parte de nuestra conciencia, que tiene la sabiduría de toda la naturaleza. Pero actualmente nuestro intercesor elemental no nos obedece a nosotros, debido a que pues estamos dormidos, ¿sí? Entonces le pedimos a nuestro Padre que sea Él quien le ordene, porque a Él sí le hace caso, a nuestro Padre. Entonces le pedimos a Él que le ordene a nuestro intercesor elemental salir de nuestro cuerpo, y Él va a salir por nuestra coronilla. Y Él es como, lo podemos imaginar como un caballero, con su armadura y con su hoz, con su espada. Entonces, imaginar que cuando listo, le vamos a ordenar intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Decirlo con fuerza, con certeza. Entonces, acá podemos imaginar cómo nuestro Padre, nuestro ser, le está ordenando. Y en ese momento, entonces, mantralizamos la S. Es importante hacerla 3 veces. Entonces,
e imaginamos cómo el círculo se empieza a crear alrededor de nosotros, de izquierda a derecha, como les decía hace un momento. Entonces, imaginar lo verde que queda creado sobre toda la habitación. Entonces, de esa manera, pues vamos a quedar protegidos. Es importante hacerlo en este orden. Sí, o sea, primero vamos a alejar todas las fuerzas que hay alrededor de nosotros con el belilín. Vamos a alejar todas las entidades, espectros que hay a nuestro alrededor. Entonces, una vez lo alejamos, ponemos el círculo mágico de protección. Entonces, o sea, ya en este momento sabemos estas conjuraciones. Una vez ya las sabemos, es importante que nosotros las hagamos, que las pongamos en práctica. ¿Sí? O sea, antes de hacer cualquier práctica que vayamos a hacer, o si estamos solos en nuestra casa y no vamos a salir más, hacerlo. ¿Sí? Porque pues de esa manera nos van a ayudar a protegernos. De lo contrario, pues si hay entidades o algo nos van a atacar. Por eso es importante, muy importante hacerla totalmente concentrados, o sea, sin permitir que nada nos distraiga. Y como les digo, antes de acostarnos, antes de hacer el desdoblamiento astral, lo podemos hacer, lo debemos hacer, eh, porque pues es en las noches o cuando dormimos cuando a veces se presentan esos ataques. Y si nosotros lo hacemos con sueño o entre dormidos, pues lo vamos a hacer mal. ¿No? Entonces necesitamos hacerlo muy bien concentrados. Listo. Entonces vamos a hablar ahora de la conjuración de Júpiter. Que Júpiter, esta sí es una conjuración directa, porque a diferencia del círculo mágico y del Belilín, que nos protegían contra entidades que no sabemos en últimas quiénes son o dónde están, pero de Júpiter sí nos va a ayudar a defendernos de ataques que sabemos de dónde vienen. Entonces, esta es una conjuración, o sea, que nos va a servir tanto para defendernos en la tercera dimensión, en el mundo físico, como para de igual manera defendernos en la quinta dimensión, en el mundo de los sueños. O sea, entonces nos va a permitir conjurar presuntos maestros. Entonces, como hablábamos en la conferencia del desdoblamiento astral, nosotros en el mundo astral podemos llamar a un maestro, Buda, Krishna, Mahoma, Jesús, y preguntarle algo que nosotros necesitemos saber sobre nuestro trabajo interior. Pero entonces es importante cuando el maestro llegue, conjurarlo, porque en astral pues hay mucho charlatán, por así llamarlo. O sea, personas que aparentemente se ven como el maestro, pero en última son magos negros, son entidades que van a buscar es confundirnos. Entonces por eso es importante conjurarlos. O sea, si nosotros hacemos esta conjuración y es el verdadero maestro, él no se va a molestar. Antes por lo contrario, nos va a felicitar por estar practicando. Entonces es importante de igual manera concentrados en el corazón. Nos vamos a tapar el plexo solar con nuestra mano izquierda. Entonces el plexo está ubicado eh, más o menos al lado izquierdo de nuestro ombligo. Nos tapamos esa zona debido a que nuestro plexo solar es como una antena, como un radar que nosotros tenemos en esta zona que capta energía. Entonces si nosotros no nos tapamos, la entidad, el mago negro, nos va a robar energía, o si es alguna entidad va a poder ingresar a nosotros a través del plexo. Entonces por eso es importante taparnos, cubrirnos el plexo solar. Y vamos a levantar la mano derecha, eh, levantando estos tres dedos, el pulgar, índice y el anular. Y con el anular y el meñique cerrados. Estos tres dedos simbolizan al Padre, al Hijo
y al Espíritu Santo. Entonces, interiores, internos, de cada uno de nosotros. Entonces, íbamos a pronunciar el mantra Tevi Gos Koslim. Entonces, cuando pronunciamos el mantra, imaginamos cómo un rayo sale a través de esos tres dedos. Y vamos a imaginar cada palabra. Entonces, listo, el procedimiento se repite 3 veces, pero entonces vamos a ver cómo es la conjuración completa. Entonces, como les decía, esta conjuración en el plano astral nos va a servir para conjurar presuntos maestros, de igual manera para defendernos de ataques que hayan en el mundo astral. Y en el mundo físico nos va a servir para defendernos, por ejemplo, viene alguien que nos va a robar o alguien que busca atacarnos, nos va a servir para protegernos. Entonces, ¿cómo es la conjuración? En el nombre de Júpiter, Padre de todos los dioses, yo te conjuro, te vigos Coslim. Entonces, cuando decimos yo te conjuro, no es que esté diciendo que yo lo voy a conjurar, no. O sea, estamos diciendo yo te conjuro, es porque estamos conjurando al yo, al defecto psicológico que la persona tiene montado, al yo de la ira, al yo violador, al yo ladrón. Sí, entonces una vez nosotros lo lanzamos, la persona queda totalmente desconcertada. Sí, o sea, porque el defecto psicológico sale pitado de ahí. Entonces la persona queda como sin saber qué era lo que estaba haciendo o qué era lo que iba a hacer. Entonces, Júpiter es nuestro padre, es nuestro ser, que está ubicado, Júpiter está ubicado en nuestro centro emocional superior. Entonces, cuando decimos Tevigos Coslim, imaginamos como el rayo sale a través de nuestros 3 dedos, de esos 3 dedos. Sí, es importante pues hacerlo 3 veces y hacerlos muy bien concentrados, ¿sí? Y ponerlo en práctica, porque realmente esto es un arma muy poderosa, o sea, es más poderosa que cualquier rifle, que cualquier pistola, ¿sí? O sea, porque realmente, o sea, no vamos a violentar contra nadie y sí nos va a permitir defendernos. O sea, el defecto psicológico que la persona tiene montado va a salir, ¿sí? Entonces es importante, para cada una de esas conjuraciones, es importante nuestro trabajo interior, ya que cada una de ellas va a tomar más fuerza a medida que nosotros estamos trabajando sobre nosotros mismos. Entonces, en este caso, el rayo que sale de nuestros dedos va a ser más potente, más fuerte, a medida de que nosotros estamos trabajando sobre nuestro fuego interior, sobre nuestra energía creadora sexual. Entonces, les voy a poner un ejemplo que nos comentaban de unas personas que recibieron esta conjuración y ellos trabajaban en una papelería y venía una persona a robarlos. Entonces, cuando lanzaron la conjuración, la persona que venía a robarlos entró a la papelería y les preguntó: ¿ustedes recuerdan qué era lo que yo venía a hacer? Entonces, la persona quedó totalmente desubicada y nosotros lo podemos hacer en cualquier momento, dependiendo de la circunstancia. Sí, o sea, si alguien viene con deseo de insultar, de pelear, de agredirnos y vemos que la cosa está como complicada, la podemos lanzar, lo podemos hacer. Lo podemos hacer bien sea en voz alta o lo podemos hacer en voz baja, ¿sí? De manera silenciada. Pero si es posible hacerlo en voz alta, lo hacemos en voz alta. ¿Sí? O sea, si antes no nos daba pena insultar, agredir, ¿por qué nos va a dar pena hacer esto?
que es un trabajo pues de la conciencia, y practicarlo. O sea, lo podemos hacer también con de pronto un perro que nos va a atacar, que viene a mordernos. Lo hacemos de igual manera, lanzamos la conjuración hacia el perro. O sea, es importante, como les decía ahorita, esto es una herramienta muy poderosa. O sea, pero necesitamos empezar a ponerla en práctica. Porque es como si nosotros tuviéramos un revólver, ¿sí? Y siempre lo cargamos ahí para defendernos, pero nunca lo utilizamos. Entonces, en el momento en que vienen a atacarnos, nos van a matar y nosotros lo sacamos y intentamos utilizarlo, pero no sabemos cómo. Y no tiene balas. Cuando nos damos cuenta es que nos matan. Sí, entonces, eso como por poner un ejemplo. De igual manera sucede con eso. Necesitamos practicarlo durante el diario vivir. De igual manera las otras conjuraciones. Entonces, la conjuración de Pentalfa nos va a ayudar a proteger nuestro cuerpo físico. Entonces, esta conjuración la podemos hacer en cualquier momento. Por ejemplo, cuando terminamos, cuando vamos a salir de un círculo mágico, hacemos la conjuración de Pentalfa. O sea, es como si nosotros nos echáramos el círculo mágico. O sea, el círculo mágico va a quedar cargado en nuestro cuerpo físico y nos va a proteger. Y nos va a proteger. Entonces, esta Pentalfa es como un golpe intuitivo que entonces nos va a permitir proteger el cuerpo físico de cualquier ataque o de pronto cualquier situación en donde el cuerpo se vea en peligro. ¿Sí? De pronto que vamos pasando por una obra, por una construcción y viene algún ladrillo o no pasa por un lugar peligroso donde hay ladrones, etcétera. Entonces, esta pentalfa existen los mantras, que son Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vaya Vaya y Swaha. Entonces, esta conjuración la podemos hacer con mantras o sin mantras. Entonces, eh, lo vamos a hacer de pie, con los pies abiertos, con las piernas abiertas, y estiramos los brazos. Ese es el primer paso, con las manos hacia arriba. Y ahí, si lo vamos a hacer con mantra, decimos Klim. Klim. El segundo paso, al subir las manos hacia arriba, se encuentran y decimos Krishnaya. El siguiente paso es bajar las manos unidas hasta la cabeza, Govindaya. Entonces acá rodeamos la cabeza colocando las manos sobre los hombros y decimos Gopihana. El siguiente paso son las manos extendidas pero con las palmas hacia abajo y decimos Vaya Vaya. Y el último paso es cerrar, eh, pero entonces las manos cruzadas, el brazo derecho sobre el izquierdo, es importante. Y decimos Suaha. Entonces, cada que nosotros vamos efectuando cada paso, vamos a imaginar como la pentalfa, que es una estrella de 5 puntas, se empieza a crear y queda plasmada en nuestro cuerpo físico. Entonces, esta pentalfa está simbolizando el hombre hacia arriba, hacia el horizonte, hacia el sol. Entonces, como les decía, esta conjuración la podemos hacer con mantras o sin mantras. Lo importante es hacerlo concentrados, muy bien concentrados. Entonces, Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vaya Vaya, Swaha. Entonces, como les decía, esto lo hacemos en cualquier momento del día. Cuando salimos de la casa, salimos de nuestro lugar de trabajo, hacerlo.
Y realmente, ¿cuánto demora hacer esta conjuración? Menos de 20 segundos. Es importante que cada una de ellas las practiquemos, porque realmente, o sea, nosotros mismos necesitamos empezar a comprobar, a experimentar que realmente sí nos protegen. Pero no, o sea, esto no debe ser porque lo escucharon de nosotros o no, es porque nosotros mismos lo hemos comprobado, lo hemos experimentado. Y cuando empecemos a hacerlo, vamos a empezar a tener nuestras propias comprobaciones, ¿sí? Entonces, la práctica hace al maestro. Necesitamos ponerlo en práctica a cada instante. O sea, cuando vamos a hacer vamos a hacer la transmutación sexual con nuestra pareja, hacerlo, protegernos, vamos a hacer el desdoblamiento astral o simplemente nos vamos a acostar a dormir, hacerlo, porque en cualquier momento pueden llegar los ataques. De igual manera, pues nuestro Padre, nuestro ser, Él siempre nos va a proteger, porque pues Él siempre está preocupado por su Hijo. Pero entonces es importante que nosotros eh, también hagamos, o sea, demos nuestra parte, ¿sí? Entonces, para recibir el material de la conferencia, el PDF, el audio, nos escriben pues por WhatsApp. En el grupo de WhatsApp vamos a recibir, se les va a enviar todo el material a través de Facebook, como Conocimiento de sí mismo Paraguay, Uruguay y África Hispana. Nos pueden buscar de igual manera en YouTube. Entonces, la próxima conferencia es la conferencia número 8 de fase A, que es la evolución, la involución y la revolución. Entonces, les damos las gracias por su atención. Entonces, nos veremos la próxima conferencia. Entonces, la invitación es a que practiquemos, a que lo pongamos en práctica. Sí, o sea, una vez ya nosotros tenemos estas conjuraciones, es importante que las hagamos, que nos protejamos, porque pues ya conocemos, ¿sí? O sea, antes de recibirlas, cuando no las sabíamos,